Estrategia. Un término manoseado como pocos. Esta palabra es estrategia. Corporeizado como concepto y materia de estudio en primer lugar en el campo de lo militar, desde ahí ha traspasado toda barrera, enseñoreándose de cualquier ámbito en el que la voluntad del hombre se conecta con el éxito. Pero como con frecuencia sucede con el lenguaje, el uso repetitivo de ciertos términos acompañado de la impresión sugerente de estos conduce casi inevitablemente a su desnaturalización. Como dijera Epicteto, toda doctrina comienza con el estudio de su nombre. Para conocer el concepto y sacarle partido, empezaremos por entenderlo. Al final de este vídeo vas a saber cómo emplear correctamente el término e identificarás cuándo se está empleando erróneamente a tu alrededor. Cuando decimos estrategia, ¿estamos hablando con propiedad? ¿Sabemos a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es, en sentido estricto, la estrategia? Hemos dicho que la cosa tiene su origen en su concepción militar. Y es que en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua encontramos rescatada del griego la palabra estratego, con mención a su procedencia como indicativo del jefe de un ejército. No obstante, por superficial, las definiciones que nos presenta no ofrecen concreciones que nos sirvan de ayuda para conocer realmente su significado profundo. A la confusión que con frecuencia incide en la comprensión del término y su asunción en el concepto, se une el hecho de que, ciertamente, no existe una definición dogmática y única reconocida universalmente por todos los escritores militares, tal como afirma el hispano-francés Louis Corsini en su compilación de vocabulario militar de 1849. Sí, ha pasado todo este tiempo y aún seguimos con esas. Entonces, ¿quiere decir esto que en realidad estamos hablando de una entelequia o, en el mejor de los casos, de un término de significación en disputa? Veremos que no. Y que si bien incluso antes de que el concepto estrategia fuese empleado para evocar soluciones o planificaciones extracastrenses, ya existía una multiplicidad de definiciones, tantas como sujetos que sabían escribir y decidieron aventurarse a definirla. Y sin embargo, de repasarlas una a una, es un poco como leer los evangelios sinópticos. Y es que todas o casi todas las definiciones que se dan suelen ser correctas, unas más aproximadas que otras, omitiendo detalle unas, profundizando en matices otras. Pero de nuevo, incluso las que podrían pecar de ambigüedad no estarían erradas si se las lee en su contexto. Esto último es importante porque, como la estrategia tiene un lugar concreto y particular por encima, en orden, de lo que conocemos como táctica, no es infrecuente que se confundan estos dos últimos términos entendiéndolos como sinónimos, y ciertamente, como vamos a ver, se han escrito definiciones de la estrategia que, no siendo erróneas stricto sensu, descontextualizadas pueden invadir el campo de la táctica o al revés, lo que puede arruinar nuestra comprensión del tema. Desde luego, no es asunto baladí distinguir la diferencia entre táctica y estrategia, pero esto te lo explico en otro vídeo. En el presente nos vamos a centrar en el significado de estrategia. De modo que este es un buen momento para que te suscribas, le des a la campanita de notificaciones y me sigas en las demás redes sociales para que siempre estés al tanto de nuevo y provechoso material de ocio edificante. Una vez hemos establecido que en efecto no existe un consenso dogmático al respecto, y que múltiples autores expresan sus definiciones convergiendo en la sustancia, aunque variando el foco, repasemos algunas de las definiciones que se le han dado a lo largo de la historia. Karl von Clausewitz, general e insigne tratadista prusiano, la definió en el periodo post-napoleónico como el uso de los combates para alcanzar las finalidades de la guerra, donde combate es la actividad bélica que se desempeña con la aniquilación o superación del adversario como objeto. Observamos que el uso de los combates, conecta brillantemente los conceptos en sus respectivos órdenes, sacrificando por entero, sin embargo, la concreción o la parte teórica, cerebral, de la estrategia en relación con los resultados que se persiguen. Antoine-Henri Jomini, general suizo que también vivió entre los siglos XVIII y XIX,
nos legó varias definiciones y consideraciones tanto sobre el significado como el ámbito de acción de la estrategia. Quizá la que más nos aproxima al concepto es aquella en la que dice que la estrategia es el arte de hacer la guerra sobre el mapa, o bien el de abrazar todo el teatro de ella. Esta definición nos deja más claro el enfoque o ámbito de acción de la estrategia, que se hallaría en un nivel superior a las operaciones en un contexto territorial acotado o local. En esta misma dirección, Jean-Thomas Roquancourt, coronel francés decimonónico, nos dice que la estrategia es el arte de bosquejar un plan de campaña. Por cuanto a que lo circunscribe a una campaña militar, los límites geográficos de la misma serían lo que Jomini entiende como el mapa o teatro de operaciones. Dejaremos el siglo XIX con Moltke el Viejo, que nos dice que la estrategia es la adaptación práctica de los medios puestos a disposición del general para lograr el objetivo propuesto. Esta definición hace énfasis en la administración de medios, y quizás sea la más amplia después de la de von Clausewitz en cuanto al ámbito de la misma, sin perder de vista que dicha administración correría a cargo del general, y por lo tanto seguimos en un enfoque de alto nivel. Avanzando ya hacia los tratadistas del siglo XX, destacaría a Sir Basil Liddell-Hart, oficial e historiador militar británico, con una definición casi clónica a la antes mencionada por Helmut von Moltke, afirmando que se trata del arte de distribuir y aplicar los medios militares para cumplir con los fines de la política. Liddell-Hart conecta aquí la lógica de von Moltke con la conclusión filosófica y práctica de von Clausewitz a la hora de definir a la guerra misma como una continuación de la política mediante la violencia. Andando el tiempo, el general francés André Boffre nos la definiría como un método de pensamiento que permite clasificar y jerarquizar los acontecimientos, para escoger los procedimientos más eficaces, o también lo define como el arte de la dialéctica de las voluntades que emplea la fuerza para resolver un conflicto. Podemos observar cómo el foco se ha ido ampliando hasta permitirnos concebir la estrategia como instrumento de resolución de conflictos de cualquier índole. En una interpretación particular del Tratado del Arte de la Guerra de Sun Tzu, el maestro de artes marciales Stephen Kaufman explica que el conflicto no es necesariamente un combate físico, pudiendo ser interno o externo, y que su propia existencia es esencial para el crecimiento del individuo y de la sociedad en cuanto a que debe ser enfrentado, y cuya resolución forzaría el desarrollo del hombre. Así las cosas, no es de extrañar que en cuanto las organizaciones empresariales y sus esquemas alcanzaron cierto grado de madurez, comenzaran a aplicar el pensamiento estratégico para dotar a su toma de decisiones de una mayor perspectiva. Quizá un punto de inflexión en este campo supuso la publicación en 1944 de Theory of Games and Economic Behavior, Teoría de Juegos y Comportamiento Económico, por John von Neumann y Oscar Morgenstern, matemático y economista respectivamente, y la extensa obra del economista e ingeniero Michael Porter, donde cabría destacar los volúmenes dedicados a la estrategia competitiva, competitividad e innovación, el modelo de las 5 fuerzas, entre muchas otras. En este campo, la bibliografía es por supuesto inmensa y las definiciones igualmente innumerables que se dan a la estrategia, entendiendo por ejemplo al enemigo como la competencia y las fuerzas como las decisiones tomadas por el empresario para obtener beneficios de las oportunidades. E igualmente, estas definiciones alcanzan en buena medida la sustancia, variando el foco o la atención a los diferentes matices. Asumiendo que para el pensamiento estratégico es precisa la cohabitación de diferentes actores o entidades, con intereses contrapuestos o autoexcluyentes entre sí, y para cuya exitosa consumación cada actor toma una serie de decisiones planificadas en un orden lógico que prevé tanto la administración de sus recursos y fuerzas como la respuesta de su entorno o contraparte, solo nos faltaría la perspectiva amplia, general, cenital de todo este cuadro para estar hablando propiamente de estrategia. Espero haber arrojado luz enriqueciendo la percepción de unos y llenando el posible vacío de otros. Dejad en la caja de comentarios cualquier idea que os evoque los autores citados y vuestras propias síntesis sobre el concepto. Indicad si os ha gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente, Dios mediante.